David. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su Escuela Sabática Central. Estamos ya en la lección número 3 que tiene por título Unidad en Cristo. Les recordamos, por favor, siempre que puedan compartir, comentar, exactamente, suscribirse, active la campanita para que pueda compartir con las personas. Amén. Y de esta manera llegar a muchas más personas con este mensaje. David, ¿cómo vas? Bienvenido, Leonel. Gracias a Dios. Bien, estamos aquí contentos de estar en una nueva semana. Ya en la tercera semana, esto es rapidísimo. Rápido. Como que están los segundos más rápidos. Así que vamos a orar, Leonel. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno que moras en los cielos, una vez más estamos aquí llevando a cabo este repaso de la lección. Pedimos tu dirección, Señor, y la bendición especial para las personas que nos están viendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección número 3. Recordemos que estamos repasando todo este trimestre, primera y segunda a los Corintios, todo lo que Pablo vive, es más, bueno, todo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad en Cristo. Si no me equivoco, creo que algo hemos tratado. Sí. Revisé algunos textos y muchos de ellos, algunos han sido parte de otras lecciones, ¿no? Entonces, pero bueno, algo familiar. Así que pues, unidad en Cristo, texto clave, David. 1 Corintios 1:10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me gusta la última parte, en una misma mente. Después descubriremos que la mente es la mente de Cristo, ¿no? Unidos en Cristo, en una persona. Interesante porque dicen que todos hablen una misma cosa. O sea, Pablo no se está refiriendo a que todos seamos autómatas y que tengamos el mismo discurso así literal, ¿no? Pero podemos hablar un mismo propósito. Y más se refiere a la cruz, ¿no? Al sacrificio que Cristo tuvo por nosotros y a que la salvación es por gracia y no por las obras. Así es, en esta parte, en esta lección que abarca, usted lo puede leer en su casa, todo lo que tiene que ver con 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 4, todos esos cuatro capítulos, tienen que ver justamente con la preocupación de Pablo con respecto a la unidad de la iglesia en ese entonces. Hoy en día también nosotros podemos ver, y yo de hecho, David y queridos amigos, yo de hecho quiero enfatizar que si bien es cierto, vamos a hablar en esta lección sobre la unidad en Cristo basado en lo que tiene que ver a la iglesia como tal, pero yo sé que ahí ustedes nos están viendo de pronto en casa, y usted de pronto no se desenvuelven en un ambiente eclesiástico, ¿no? Sin embargo, sí se desenvuelve en su ambiente en el ambiente de su hogar, en el ambiente de pronto laboral. Todos tenemos un ambiente secular. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que esta lección, aunque va dirigida netamente al que tiene que ver con la unidad eclesiástica, también lo podemos llevar a cabo el hecho de saber llevar la unidad dentro de los ambientes que yo acabo de decir, ¿no? Entonces, Pablo tiene esa preocupación, ¿no? En estos capítulos, del capítulo 1 al 4 en primera de Corintios, y muestra, ¿no? A mí me llama la atención lo que dice, les ruego, hermanos, por el nombre, por amor. Como cuando tu padre dice, te ruego que te portes bien. Exactamente. Entonces está implorando algo prácticamente, por decirlo de alguna manera, por la preocupación de la falta de unidad que tenían ellos en ese momento. La primera parte dice, los grupos cerrados en la iglesia o en una comunidad cristiana son buenos. 1 Corintios 1, 10, 12. Leo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 10 al 12. Amados hermanos, les ruego por la autoridad. Esto está en Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ahí está la unidad. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo únicamente a Cristo. Hoy en día vemos todo eso, ¿no? A mí me gusta el pastor Bullón, a mí me gusta el pastor Joel Barrios, a mí me gusta el pastor Arnaldo Cruz, bueno, en fin, ¿no? ¿Está mal esos gustos? No, para mí no. Para mí. ¿Cuál es el problema? El problema está en cuanto de pronto nosotros nos enfrascamos, ¿cómo podríamos decir? El problema es que nos comenzamos a ser sectarios. Entonces, exactamente. Bloqueamos, dogmatizamos a un líder religioso, a un líder carismático, y entonces creemos que nada más está bien y Dios no puede hablar a través de otra persona. No, eso es un error.
De hecho, los grupos cerrados, especialmente las sectas, tienen que ver con un líder carismático y gente que comienza a seguirlos ya ciegamente a esa persona. Eso está totalmente equivocado. Por eso es que Pablo dice, no, no, ¿cómo dicen ustedes a Apolos? Otros siguen a Pablo, otros siguen a Pedro. No, A no, Pedro. o sea, no es así, no está bien. Sigue, Leo, perdón que te corte. No, no, está bien. Esa es justamente, buscamos que entre los dos podamos dar las opiniones correspondientes. Y primera, bueno, ahí dice el versículo 12, algunos de ustedes dicen yo soy de seguidor de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, yo sigo a Pedro. Su versión puede decir Cefas, que es el mismo Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo, ¿no? Primera de Corintios 3:3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Wow. Sois carnales, ¿no? Este énfasis lo añadí porque es de otra versión. Nueva traducción. Correcto. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Pregunta retórica. No, correcto, retórico. No viven como la gente del mundo. Retórico. Ahí está, también, exactamente. Pablo le está diciendo, sí, tienen su naturaleza pecaminosa que los domina y sí, viven como la gente del mundo. Incluso no se está, que la gente que nos está viendo no se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios. No, se está refiriendo a la propia gente de la propia iglesia cristiana. Había un pensamiento, creo que es Gandhi, decía, a mí me gusta Cristo, el que no me gusta son los cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos conflictos entre nosotros, problemas, peleas, disensiones, discusiones en el pueblo de Dios. Y eso es lo incorrecto. O sea, la gente ve ese testimonio y evidentemente no quiere pertenecer a un grupo donde hay conflictos. Exactamente, ¿no? Entonces, vemos claramente que los grupos cerrados o sectarios, o como los denominaste hace un momento, obviamente no son buenos porque se centran en una sola cosa, ¿no? Y no dan la posibilidad de entender que todos tenemos podemos tener todos un pensamiento diferente. Sin embargo, el objetivo es el que no debe de cambiar, y el propósito. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante dilucidando todo este tema, ¿no? Diferencias entre grupos pequeños, grupos cerrados, más o menos casi la misma temática. Primera de Corintios 12, 27 y 28. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pablo está diciendo clarito a los corintios, a la iglesia de Corinto, está diciendo, mire, ustedes no son iguales. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros sanan, otros predican, otros ayudan, otros tienen el don de la escucha. O sea, todos son diferentes, pero con un mismo propósito. Y lo mismo Dios nos está diciendo a nosotros. En la iglesia, en el pueblo de Dios, todos son diferentes. Todos tenemos diferentes dones y talentos. Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. ¿Quiere decir que el que predica es más importante? No, no es más importante. No es más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el hermano que nos ayuda abriendo la iglesia es más importante que el predicador. Porque si no llega el hermano que abre la iglesia, ¿quién predica? No predica nadie. Entonces, hermanos, en el pueblo de Dios todos somos valiosos. Todos somos valiosos, todos somos importantes. Y Dios nos dio a todos dones y talentos para poder ponerlos en práctica. Correcto, así es. Y bueno, ahí se ha añadido una temática que tiene que ver con la uniformidad Así y la es. unidad. De pronto puedas explicar eso. Sí, uniformidad es como que usted ve en la televisión al ejército norcoreano, ¿no? Todos visten igualito, todos marchan igualito, todos son impecables, nadie se ríe. Eso es uniformidad. Pero eso no está bien, porque no tienen libertad de pensamiento, no tienen libertad de acción. Y el principal don que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio, el don de la libertad, de poder elegir, de poder decidir. Incluso en el Edén, cuando estuvo Adán y Eva, pues le mandó un montón de árboles y frutos y comida que ellos tenían a la disposición y les dijo, solo de esto no pueden comer. Pero les dio un montón de posibilidades. Entonces, el creer que la iglesia de Dios tiene que ser uniforme y todos tienen que ponerse pantalón negro y camisa blanca y corbata roja, eso no está con el plan de Dios. Todos somos diferentes, tenemos diferente cosmovisión, diferente cultura, diferente forma de alabar, diferente forma de predicar incluso. Todos somos diferentes, pero todos tenemos un propósito, nos une un propósito. Y ese propósito es la predicación del Evangelio y la persona que nos une se llama Cristo Jesús. Entonces, en esa persona todos tenemos un mismo objetivo, aunque tengamos diferentes formas de manifestar nuestro amor, una forma de predicar y todo lo demás. Así es. Bueno, esta metáfora, como manifiesta el folleto, indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad. Como el Correcto. cuerpo.
no la uniformidad, más aún aspira a la unidad a pesar de la diversidad, ¿no? Ahí, como bien lo manifiesta David, el punto es que todos tenemos un pensamiento diferente, pero el objetivo no se puede perder. Y como lo dije hace un momento, mucho más allá del tema eclesiástico, que es donde va enrumbada netamente esta lección, pero de pronto en su hogar, en Familia, el ¿no? colegio, la El trabajo. familia, el trabajo, en fin, todos de una u otra manera tienen un mismo objetivo como familia, estar bien, tener tranquilidad en el hogar, ¿no? Y sin embargo, ahí todos de pronto tienen sus ocupaciones, sus tareas en el trabajo de igual manera. El punto es que Unidad. esa unidad, bueno, está manifestada cuando Cristo mora en el corazón, ¿no? Eso es básicamente El mismo hecho que tú el te meollo del casas. asunto. El mismo hecho que tú te casas, Leo. Tú te casas. ¿Tú eres igual a tu esposa? No, por supuesto que no. Evidentemente no. Pero todos, ustedes dos están juntos con un propósito. ¿El propósito cuál puede ser? Pues de llevar una familia a los caminos de Dios, criar a sus hijas, amar al Señor, servirlo y todo lo demás. ¿Aman diferentes? ¿Sienten diferentes? Sí, por supuesto. Hombre y mujer. Dios nos hizo diferentes y tiene un propósito sano. Es que nos complementemos. No quiere la uniformidad, quiere la unidad en la diversidad. Y por ahí podemos meternos en líos con otros problemas que no lo vamos a tocar ahora, pero es claro, ¿no? Dios nos hizo diferentes para complementarnos. Muy bien. Madurez espiritual, 1 Corintios 3, 1 al 4, dice, hermanos míos, antes de ahora, no les pude hablar como a quien ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Pero, perdón, por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y el otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, y están actuando como la gente de este mundo, no se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. Ahí Pablo está hablando netamente, ¿no? Que él comenzó, la gente comenzaba a aprender de Jesús, de las buenas nuevas, y Pablo comenzó con cosas sencillas, no con cosas complicadas. Me imagino de pronto temas doctrinales, tal vez un poco de profecía, ¿no? Un poco de ese tipo de cosas que a veces suelen ser complicadas, sino que tal vez él se fue con lo más sencillo, básico e importante que tenía que ver con un Cristo crucificado. Pero le está diciendo también, miren, cuando haya contiendas, cuando haya problemas, cuando haya disensiones, cuando haya dificultades, es porque ustedes no alcanzaron la madurez espiritual. Siguen siendo niños fluctuantes, dice la palabra, que necesitan leche y no comida sólida. Entonces, el que es cristiano y está en su iglesia ya, y el tiempo en años o en edad no significa que son lo suficiente maduros. Puedo tener 40 años estando en la iglesia y puedo ser un bebé de pecho. ¿Cuándo? Cuando soy proclive a las peleas, a las discusiones, a los chismes, a las discusiones. Entonces ahí soy inmaduro espiritualmente. ¿Cuándo alcanzo la madurez espiritualmente? Pues cuando evito todos estos problemas y no me ahogo en un vaso de agua, ¿no? ¿Y que hay problemas en la iglesia? Sí, hay problemas como en toda comunidad. Pero el objetivo es saber sobrellevarlos, saber resolverlos con el menor impacto posible en la comunidad. Muy bien, y eso tiene que ver con lo que dice 1 Corintios 2:16, quien conoció la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente Maravilloso. de Cristo, ¿no? Eso tiene que ver con humildad, empatía, ¿Qué te misericordia, sorprende en la mente de Dios a ti? amor. ¿Qué te sorprende? ¿Qué me sorprende? Justamente lo que acabo de decir, Ya. y lo que generalmente en el ser humano es un poco complicado, ¿no? De poder retener. Porque la mente de Cristo, basado en la lección, justamente, y lo que enfatiza Pablo acá, justamente es eso, ¿no? Dejar el orgullo de lado, seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Eso es para mí tener la mente de Cristo. A mí me sorprende la inteligencia del Creador. Cómo Dios fue capaz de hacernos a nosotros y a un montón de especímenes, pero especialmente al hombre, ¿no? Con un montón de conos y bastoncillos en los ojitos para que nosotros podamos ver en millón de diversidad de colores, fíjate dónde hay. Que podamos tener los oídos con su membrana timpánica, con un huesecito que se llama yunque, martillo y estribo, 3 huesitos chiquititos que sin eso no podríamos oír. O
sea, toda la perfección, con una mente brillante. Y esa misma mente brillante que se encargó de crearnos, nos sustenta, nos da el pan de cada día, nos provee de amor. Y también cuando nos equivocamos, pues nos llama al arrepentimiento y tiene todavía el control de este universo. Tiene el control de mi vida, tiene el control de nuestro mundo. Y las cosas que suceden son porque Dios los permite. No todas, hay veces que nosotros pues nos desbocamos y queremos hacer nuestra voluntad como nosotros pensamos y pues ahí Dios permite incluso que las cosas difíciles nos pasen para que podamos aprender. La unidad, sí, la unidad en Cristo, llegar a tener madurez espiritual, bueno, en fin, puede llevar al punto específico de que nosotros debemos de seguir a Jesús incluso hasta el final, ¿no? Hasta el final incluso de Así nuestros es. días. Y 1 Corintios 4:9, Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pablo estaba consciente de que, Sentenciado a muerte. correcto, y de que seguir, aunque aunque era complicado, obviamente tampoco no era algo imposible. Pero complicado, difícil. Claro, complicado, pero no imposible, porque sin duda alguna, pues Pablo permitió que Cristo more en su corazón y que de esta manera pueda ser esa persona que ilustre, en este caso hablando netamente de los corintios, y que de esta manera pueda permitir que ellos entiendan cuál es la importancia y la relevancia de mantenerse unidos a pesar de, ¿no? Entonces, pero este tipo de cosas a Pablo aquí enfatiza claramente que podría ser incluso hasta ser sentenciado a muerte, ¿no? ¿Tú serías capaz de dar la vida por una hija tuya o por tu esposa? Por supuesto que sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. A ese nivel de fidelidad quiere Dios llevarnos, al que seamos capaces de dar la vida por una persona que es Cristo Jesús. Fíjate, interesante porque el ser humano no le es fiel a una corporación, no le es fiel a una asociación, no le es fiel a determinada estructura jerárquica, no, le es fiel a una persona. Así como tú y yo somos capaces de dar la vida por un hijo nuestro o por nuestro cónyuge. Imagínate que nuestro cónyuge no tiene nuestra sangre, pero la amamos con todo nuestro corazón y es como la persona más importante, el ser humano más importante en nuestra vida. Así mismo Dios quiere que nos lleva a amarnos de una forma tal que seamos capaces de entregar nuestra vida por Él. Y solo le somos fieles a unas personas, a alguien que sienta, no a una corporación, no a una asociación. Entonces, interesante, la fidelidad, el amor, la relación con el Señor, con el Salvador, nos puede llevar incluso a entregar nuestra vida en sacrificio por la causa, por Cristo Jesús. Mucha gente dio su vida por Jesús, los apóstoles, y ellos los dieron con alegría, ¿no? Ojalá que ese sea nuestro sentir, Leonel. Sí, y esa era parte de la unidad que manifestaba justamente Pablo, ¿no? El sentirse unido a su gente hasta el punto de que todo lo que él hacía por el Señor también podría llevarlo a la muerte, ¿no? Quería compartir con ustedes esta última parte para poder concluir. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. Ese es el punto principal de esta lección. A la unidad de la fe, de poder comprender las buenas nuevas de salvación, Cristo Jesús crucificado. Hoy en día, de hecho, me he topado en redes sociales con algunas temáticas y una de manera especial tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Y yo veo claramente ahí que cómo se va perdiendo el enfoque principal, que es la predicación de Cristo Jesús, ¿no? Y comenzamos a desviarnos con temas que son realmente importantes, pero que no son los principales, ¿no? En este caso, el tema de la alimentación. Gente dividida, ¿no?, por la comida. Carne. Diferente dividida por la gente de la manera de alabar. Exactamente, ¿no? Pero aquí lo que he querido resaltar y lo que está escrito acá, que son palabras del escritor Ellen G. White, Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de dice la ellos. Biblia, ¿no? Correcto. El Lo Señor último juró dice por la la unidad de nosotros. de nuestros antepasados, los discípulos, pero también por la nuestra, que nos mantengamos unidos, Amén. así como Él se mantiene unido al Padre, Aunque seamos diferentes. aunque seamos diferentes. Exactamente. Amén, porque somos diferentes. Así es. Imagínense todo de la misma forma, terrible. Así que la unidad en Cristo y mucho más, pues a través de la fe y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es lo más importante en nuestras vidas y que Él pueda morar en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por este día, gracias por este mensaje que tú primero tocas a nuestros corazones, que podamos entender cuánto nos amas y que quieres que seamos unidos en ti, Señor, en Jesús. Bendiga siempre a las personas que van a escuchar esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao. Nos vemos, chicos.